Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues la verdad aquí con muchas ganas de poder hablar contigo y con tu comunidad, porque el podcast que nos has grabado para Si hoy no vendes, hoy no comes ha sido fantástico. Así que Bueno, muchas ganas de muchas, hablar. muchas gracias, Rosa. Bueno, te voy a presentar rápidamente y luego hablamos porque son muchas cosas las que me gustaría hablar contigo, pero nos tenemos que centrar porque no tenemos un tiempo ilimitado. Entonces, bueno, decir que Rosa Montaña es médico de familia, sexóloga, terapeuta sistémica de parejas, podcaster y escritora. Tienes, me decías, 11 libros publicados y ahora quiero que me hables un poco de tu experiencia, cómo has llegado hasta aquí, pero primero dime esto de cómo has publicado tantos libros. Creo que es una persona muy productiva escribiendo libros. Cuéntame tu faceta de escritora. Un poquito, Rosa. Fíjate, a mí siempre me gustó escribir y a los 3 años yo dije que iba a ser madre, que iba a escribir un libro y que iba a tener, Anda. iba a plantar un árbol. Empecé a escribir cuando era pequeñita y lo hacía bien en el cole, pero pasó una cosa que espero que no les pase a ninguno de tus oyentes y es que me junté con alguien que me dijo que no tenía ni puta idea de escribir. Y eso que estaba escribiendo en revistas y demás y publicando todos los meses, entonces todos los días me corregía una pasada. Y le cogí tanto miedo y tanto asco a la escritura hace 10 años que dejé de escribir. Solo escribía para mí, había participado en algún concurso de literatura erótica, había publicado capítulos en libros, tanto de punto de vista científico como en novela erótica, el ser sexóloga y demás y tal. Y dejé de escribir porque me aterrorizaba coger un boli y un papel. Entonces, cuando dejé a esta persona que me dijo que no sabía, yo siempre había escrito. Y hubo un momento en el que para poder conseguir desconectar y cortar el cordón umbilical, dije, mira, yo no escribo como él, está claro, pero tengo mi público y hay gente que le gusta cómo escribo y cómo hablo y demás, pues voy a escribir el libro que yo escribiría, ¿no? Entonces, la primera vez que escribí un libro fue con una persona como un trabajo de entrevista, él era periodista, trabajamos temas de educación sexual para enseñar a los padres con las nuevas tecnologías, hicimos un libro totalmente distinto, el de Hay Padres, con Diego Merayo. Y luego empecé a decir, sí, pero Rosa, no te escondas porque aquí había otra persona que escribía como tú, entonces escribe tu propio libro. Y le escribí justamente para demostrarme que nadie más podía callarme la boca. Y entonces escribí Yo no quiero ser infeliz, que estábamos además en la segunda ola de la pandemia, habían pasado muchas cosas por mi casa, mi marido en primera línea con la pandemia y demás, y conseguimos que ese libro, bueno, el primer día se vendieran 497 copias y la gente Wow. se puso como loca a leerle. Y entonces todo el mundo me decía, ¡buah, una pasada, Rosa! ¿Cómo estás tú? Y dije, pues voy a escribir el siguiente. Y ahí cometí un error porque puse un acrónimo, MEDEX, mortales excepcionales con derecho a cagarla muchas veces, que no hay Dios que le encuentre, el libro es muy bueno, pero la cagué con el título. Estas cosas que se van aprendiendo. Y a partir de ahí empecé a ir viendo que a la gente le gustaba mi forma de escribir, que era como que me tenían a mí en casa y como yo hablaba, escribía. Y empecé a dar permisos, no solo desde el desarrollo personal, sino hablar de sexo, porque siempre pensé que necesitábamos escribir un libro sobre sexualidad femenina y hablar de claves que nunca habían contado. De ahí salió orgasmos mentales y luego ya ha sido temas de negocios, desarrollo personal y ir escribiendo todos los días un libro. De hecho, todos los meses. El libro con el que estoy más orgullosa ha sido uno que hemos escrito en septiembre, que se llama Impulso, que lo he escrito con mi hijo de 13 años. Y él ha escrito 15 capítulos y otros 15. Entonces, este ha sido muy interesante porque yo no le había leído hasta que se publicó y él tampoco había leído mi parte, porque tenía tanta confianza en él que quien lo corrigió, que además fue mi marido que lo corrigió, él había leído todo, pero yo le leí cuando le tuve en mis manos, en papel, y él también. Entonces, solo nos pusimos de acuerdo con los títulos para que no nos pisáramos el uno al otro, y yo escribo a madres para que sepan cómo comunicarse y hablar con sus hijos adolescentes, y mi hijo ha escrito a adolescentes para que sepan cómo trabajar con sus madres. Qué Y ha sido bueno. muy diferente. Entonces, bueno, me puse por la idea de tú no sabes, y ahora fue como enseñar categoría llego y decir algo hago. Bueno, muchas cosas. Qué interesante esto que cuentas. ¿Cuántas veces lo he escuchado yo esto? Yo creo, fíjate, que casi hacen un favor estos profesores, profesoras, no sé quién sería, que te decía que tú no sabías escribir, porque ha sido un revulsivo para que Mm. tú tenías esa espinita clavada y al final, mira lo que has conseguido. A mí me contó Ira Bravo, que es un copywriter Sí, revelación, ¿no? conozco. Que ha escrito libros que se venden muchísimo, decía que él, que es disléxico, pues tenía mucha ilusión una vez que la profesora puso que escribiera un libro, pero toda la clase, ¿no? Y cada uno escribía un poquito, y él pues con toda la ilusión y tal, y él lo tenía preparado, y entonces cuando la profesora le dijo, oye, Irra,
cuando le tocó a él, cuando lo tocaba a él, cada alumno decía una frase o un parrafito que había escrito. Cuando le tocó a él, la profesora le dijo, no, tú, Irrano, que no sabes escribir. Fíjate qué duro, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que ha hecho que se ha convertido en el, pues quizá el mejor copywriter de habla hispana. Y tú, bueno, has conseguido muchas cosas y algo increíble que es porque no, o sea, se empieza a publicar hace no mucho tiempo y escribir muchísimos libros. Cuéntame por curiosidad, o sea, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro con tu hijo? Pues mira, estábamos de vacaciones en Sri Lanka y claro, yo me imagino que la influencia que haces a tus hijos es de lo que te ven hacer, ¿no? Entonces, yo no solo tengo chicos que mamen de lo que nosotros estamos haciendo, sino que tengo los dos mejores vendedores de 18 años, que cuando sacamos el libro de orgasmos mentales y dimos la presentación, en ese caso tenían 9 y 7, y vinieron y les pusimos, me dijeron, alguien tiene que estar pasando la tarjeta y la compra y demás y tal. Y entonces mis hijos dijeron, ya vendo yo, mamá. Entonces se fueron, se pusieron en la mesa. Y era buenísimo porque el pequeñín de 7 años, bueno, fundió todos los libros, una pasada, o sea, llevamos 3 cajas y todas fundidas. Entonces, cuando iban a entrar, les decía, ¿tú a dónde vas? Y decía, pues a una charla que va a dar Rosa Montaña. Sí, sí, es mi madre. Pues que te veo que no tienes nada en la mano, tendrás que comprar un libro, no vas a escucharla gratis, ¿no? Lo vendió todo, Ana, no, es todo. Qué bueno, Entonces, qué cuando bueno. estábamos en Sri Lanka, el mayor, que tenía 13 años recién cumplidos, me dijo, mamá, voy a escribir un libro, voy a escribir una novela. Y yo le dije, cariño, una novela cuesta poder escribirla, ¿eh? Y dice, sí, porque además así de extraterrestres, que además les enseñan a jugar al fútbol, ¿no? En su fantasía de creatividad estaba ya viendo cosas. Porque lo que quiero hacer es conseguir dinero, entonces quiero tener mi propia pasta para poder ser streamer y comprarme un ordenador. Y entonces yo le dije, me encanta tu motivación, incluso tu motivo, porque al final es el tuyo. ¿Qué te parece que mientras vas escribiendo la novela, lo que te propongo es que seas mi socio? Y entonces vamos a gastos y a ingresos exactamente igual, podemos escribir un libro entre los dos, como ya tengo mucha gente que me sigue, ¿qué te parece si publicamos un libro junto? Tú escribes 15 capítulos y yo otros 15 y así lo hacemos. Y nos planteamos, esto estábamos a mitad de julio y yo le dije, este libro tiene que publicarse el 29 de septiembre, Alejandro. Entonces, te tienes que poner todos los días a escribir un capítulo porque luego hay que revisarlo, tenemos que corregirlo y si nos ponemos los dos, el libro sale. Me permitió que para mí la enseñanza era acercarme a mi hijo, que nos viéramos de otra forma de compartir experiencias, que ya tiene 13 años y ahora ya empiezas a compartir un poco menos. Él empezó a tener un motivo para poder conseguir ganar dinero y un objetivo para moverse y él estaba súper orgulloso y yo también, ¿no? O sea, es a la hora de hacer. Entonces creó una relación entre nosotros un poco distinta. Pero cuando publicamos el libro ya le teníamos y me decía, ya está. Digo, no, hijo, no. Se tarda en escribir un libro a lo mejor un mes, pero en venderle 12 meses. Entonces, ahora mismo es cuando tú y yo tenemos que empezar a vender el libro. Entonces, él con su libro en preventa fue vendiéndolo a sus compañeros, a tíos, a padres. Entonces, le daban el dinero y luego se les dedicaba a él. Entonces, para mí ha sido una experiencia de máster de ventas con él, en que pensase en una estrategia, en que vieran que las cosas no caen del cielo, porque de repente decía, mamá, hemos vendido 96 libros, pues ya ganó pasta. Y entonces yo le decía, espera, que hay que quitar la portada, la maqueta, los impuestos de Hacienda, y de repente decía, ¿y el resto del dinero? Cariño, no cae del cielo. Entonces, ahora sabe con muchísimo más valor qué cuesta hacer un libro, cuánto vale y qué beneficios puede obtener. Y para mí ha sido un máster, que yo le aprendí con 39 y él con 13. Qué buena escuela, qué mejor escuela de enseñar algo que no se enseña para nada. Y bueno, qué importante que al mamarlo en tu casa, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Yo Sí. también a mis hijos entiendo, porque yo soy una familia de funcionarios, entonces nada que ver Entonces intento, yo creo que de conversaciones que tengo también con mi marido y tal y cual, que ellos vean un poquito otra óptica de lo que es y la importancia que tú sabes más que nada lo que es la venta y vender y no avergonzarse, sino todo lo contrario. Y bueno, muchas cosas más que quien está creando riqueza, al fin y al cabo. Fíjate, hay una anécdota Pues, en esto, Ana, perdona que te moleste, porque mira, yo soy funcionaria del Estado, ¿no? Entonces tengo la plaza en excedencia y mi marido decidió que no la echaba cuando se la convocaban ahora. perdona, Entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste como médico de 13 años. familia? Como ¿Cuánto? médico, 13 años como médico de urgencias hospitalarias. Vale. Yo mi Ujú. plaza en propiedades de urgencias hospitalarias, aunque tengo la especialidad de medicina de familia, estuve en urgencias hospitalarias. Y entonces fue muy gracioso porque le dije a mi hijo, mira, cariño, tienes publicado un libro. Si algún día haces una oposición, que sepas que ya tienes puntuación por esto. Y me dice el de 13 años, mamá, que es una oposición. Y yo dije, "Oh, algo ha cambiado, porque mis padres desde pequeñas, tienes que sacar una oposición, tienes que sacar una oposición, y mi hijo no sabía ni lo que era. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Bueno, entonces, tienes ya 11 libros publicados. Dime, a ver si me puedes, bueno, para que la gente conozca un poquito, ¿vale? Te presento así muy rápidamente, pero tú tienes un negocio muy floreciente. He oído que generas más de 1 millón de euros al año. Ujú. Eh, Cuéntame un poquito a qué te dedicas, no sé si tienes dos tipos de actividades y tal, y luego volvemos un poco al tema de los libros, si te parece, Rosa. Tengo dos empresas, una que se dedica más a terapia sexual, terapia de pareja y terapia sistémica breve en temas de psicología y otra empresa que se dedica más a temas de formación y mentorización, pero más en tema de estrategia de conseguir vender algo y en ventas. Y entonces son dos empresas que se dedican a cosas distintas, pero las dos están muy conectadas, porque al final hay gente que empieza con estrategia y necesita terapia y al revés, ¿no? Ujú. Me A decías eso. que tanto tu pareja como tú sois médicos y habéis cambiado totalmente vuestra profesión. ¿Esto por qué se produjo? Cuéntame un poquito ese salto, ya no evolución, ese salto al vacío que disteis y que os ha ido muy bien. Cuando mi hijo el mayor tenía 3 añitos, un día yo salía de guardia, estaba embarazada del segundo y llegaba cansadísima, no lo siguiente. Habíamos tenido 24 horas sin parar, claro, hay que pasar por urgencia para saber qué es lo que significa eso. Y entonces cuando yo solo pensaba en cama, 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 de repente apareció mi hijo y me dijo, mamá, ayer no estuviste, ¿no vas a jugar hoy conmigo? Y dije, esto está claro que algo no estoy haciendo bien, porque mi hijo siente mi ausencia. Yo tuve hijos para poder educarles y disfrutarles yo, no para que me les educase absolutamente nadie, ¿no? Entonces, cuando yo me iba al hospital, el mayor me decía, mamá, ¿por qué te vas? Y yo le decía, es que tengo que cuidar a niños malitos. Y dice, pero yo también tengo, estoy malito, tengo mocositos y no te quedas aquí, ¿no? Entonces, eso para mí fue un cambio en el que me di cuenta que las reglas me las estaban poniendo otros. Entonces, yo tenía fines de semana disponibles si no me ponían prácticas de servicio, ¿no? O sea, se podía ver a mis hijos y podía ir a su escuela o a verle jugar un partido de rugby y demás, si los demás no me marcaban. Entonces, decidí que se terminó y que yo quería ser mi propia jefa. Entonces, yo seguí. Hubo un libro en el que yo llevaba 9 años ya emprendiendo y trabajando y haciendo cosas. Entonces mi marido no conseguía que leyese ningún libro. Él lee la hostia, porque lee más que yo, lee unos 75 libros al año, o sea, se leo en la hostia, y entra más en temas desde física cuántica, economía, o sea, es un tío que es súper culto, pero yo no conseguía que leyera ningún libro para que abriera los ojos y emprendiera, ¿no? Entonces hubo un momento que fui a tirar la toalla y le dije, mira, te voy a dejar que leas este libro. Si con este libro no abres los ojos, yo me olvido totalmente de darte el coñazo y no hay. Y aquel libro fue El Código del Dinero, de Ramón Samson. Él terminó en leerlo menos de 48 horas y no me decía nada, y no me decía nada. Y claro, cuando llevaba 15 días, con lo rápido que lee mi marido, yo decía, hostia, algo ha pasado, ¿no? No se la ha querido leer o yo qué sé. Y me acuerdo que íbamos en el coche y le dije, bueno, ¿qué tal llevas el libro de Samson? Y me dijo, bien, ya está terminado. Cuando lo has terminado, dice, nada, tardé menos de 2 días. ¿Y por qué no me has dicho nada? Digo, ¿qué te ha parecido? Y ahí de repente salió como el monstruo por la boca. ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo nos han engañado? Estamos trabajando todo el rato. O sea, fue como una sensación liberadora. Y en esa conversación nos pusimos una fecha para que él saliera también del hospital. Yo ya había salido. Y entonces pusimos 3 años. Entonces dijimos, a los 45 años estás fuera. Entonces nos pusimos tres para que pudiéramos conseguir que él fuera reduciendo jornada, que fuera haciendo las cosas y que las hiciéramos bien. Porque a mí esto de tirar a la piscina sin agua, sin saberlo, me parece una locura. Que Bueno, se lo... eso me parece interesante que lo menciones también, porque muchas veces no se dice. No, Y se puede. yo tengo una experiencia parecida a ti, porque yo también era funcionaria y yo tal, y yo lo dejé, pedí una excedencia y tal. Pero cuéntanos un poquito. Claro, eh, entonces en ese momento nosotros le dimos 3 años, pedí una reducción de jornada, vimos que las cifras estaban saliendo y que cada vez todo iba mejor. Entonces, en ese 50% él me ayudaba con el tema de la empresa, que éramos los dos socios, y de repente le dije, mira, con 43 estás fuera. Y no llegamos a cumplir los 43. Estuvimos en la tercera oleada y cuando terminó la tercera oleada, que emocionalmente fue muy cargante, él les pidió un permiso de estos de sin empleo y sueldo de 3 meses y le dijeron, ¿por necesidades del servicio? No. Y le dijo, pues aquí tenéis la plaza, me piro. Y se piró. Entonces, han pasado 3 años de aquella locura porque se fue con 42, ahora tiene 45, es que cumpla 46, 3 años y pico, y nos va genial. Entonces nosotros conseguimos facturar el millón que tú decías, lo superamos siendo solo dos en nuestras empresas. Qué bueno. Van a hacer cosas. Dime dos cosas. Bueno, yo te voy a decir dos cosas, ¿vale? Para que tú, si quieres, comentes o amplíes o me digas que no, que a mí pueden ser claves para esto, ¿no? Pero seguramente que se me olvida más de una. Una es aprender de los mejores, ¿vale? Si quieres tú, pues a gente que ya lo está haciendo.
aprender de ellos y cómo, pero no, habrá mucha gente que no sabe cómo llegar a esta gente. Y dos, pico y pala, o sea, Totalmente. Y de hecho, fíjate, esto creo que es un hábito, ¿eh? O sea, cuando la gente a mí me dice, Rosa, pero tú estás todo el puto día trabajando, ¿qué va? Yo me levanto a las 5 todos los días, a las 4 y cuarto, porque a las 9 de la noche estoy en la cama. O sea, 8 y media, 9, en mi casa estamos bueno, todos en la tenéis un cama. horario Distinto, diferente, americano. pero lo has movido hacia arriba y ya está. Sí. Sobre todo porque hay más calma y más tranquilidad y luego nos permite adaptarnos a que a las 2 estamos con nuestros hijos y ya estamos toda la tarde con ellos. Entonces, repito, para mí es mi motor, mi familia y entonces me adapto a que eso pueda conseguir suceder. Entonces, yo trabajo de 9 a 10 de la mañana, más o menos, así me permite que si quiero tener alguna grabación o ¿Cómo? algo, ¿De qué hora has dicho? de 5 a 9. De 5 a 9, sí. De 5 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Mm? Entonces, si luego me apetece pues tener una entrevista como contigo y demás, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi horario. Y lo que sí que hago es trabajar todos los días. O sea, a veces el domingo puede ser que tenga un rato en el que yo me levanto a la misma hora porque aprendí un día en un libro que las vacaciones son de pobres y entonces yo no quiero ser pobre, por lo tanto no tengo vacaciones, hago lo que me sale del huevo cuando quiero y cuando me da la gana. Entonces yo puedo estar un domingo como ayer, por ejemplo, que era domingo, y yo grabé 13 episodios de podcast. Y entonces estuve solo una horita y media, se terminó y fuera. Entonces yo ya había cumplido con mis objetivos, porque cuando tienes clara una meta, solo tienes que ir un poco en esa intención. Entonces, al final, yo leo muchísimo, creo que de lo que más se puede conseguir, si algo tienes que invertir es en ti. Yo invierto en muchas formaciones, me hago como 2 o 3 formaciones al año. Ahora mismo pues estoy en la membresía de Monje Malo, estoy con Jesús Alonso Gallo. Bueno, tengo mentores un poco de todo, de deporte, de temas de meditación. O sea, a mí me gusta tener un completo y un equilibrio y sobre todo ir a foco con lo que quieres. Entonces, bueno, me planteo cuántos libros hay que leer, leo a los mejores, a gente que ya lo ha conseguido. O sea, sí me acuerdo que hace poquito, hace 3 meses, me leí la biografía de Schwarzenegger. Bueno, me encantaría hablar con él para decirle que se puede contar lo mismo en vez de 25 horas de lectura en 6, en vez de 26 y yo leo rápido, así que no sé cuánto tarda alguien, pero utilicé 26 horas de mi vida. Pero claro, escuchar cómo lo han hecho otros y tener esa filosofía a mí me ahorra años de vida, años. Entonces, leer un libro a mí me permite que lo que ya han hecho otros, ¿por qué voy a tener que repetir los mismos errores yo? Entonces, a mí me encanta tener mogollón de mentores. Ahora te decía antes que estoy leyendo a Brian Tracy, me parece espectacular, pero no sé, me fundí todo el Gran Cardone, o sea, yo es que leo mucho, mucho, mucho. Mm. Bueno, o sea, mucha gente dirá, qué suerte, qué suerte. Por cierto, que yo hago lo mismo que tú, o sea, yo trabajo todos los días, que no sé si a ti te pasará lo mismo, porque yo soy mucho más productiva, estoy tal, a primera hora de la mañana, entonces prefiero trabajar todos los días un poquito por la mañana. Eso es. Y bueno, eh, pero tú eres muy productiva porque grabar 11 podcast que has dicho en hora y media es impresionante. Y hacer lo que haces, al fin y al cabo, de 5 a 9 son 4 horas. O sea, hay una clave en ti también muy potente que es la productividad. Me marco cuáles son los objetivos y no hay nada que me quite. Por ejemplo, en los podcasts que tú me dices, yo me pongo en silencio el móvil, entonces tengo ya herramientas porque reutilizo mucho material. Entonces, por ejemplo, el material que estoy utilizando para los reels, todo que sale todos los días un reels en mis dos en Instagram, tanto en la de sexo como en la de ventas, en las dos, pues ese mismo reel que ha salido sacado de mi libro, el de Vende Más sin perder tu tiempo, lo reutilizo y con ese material de base yo hablo y es que hablar no me cuesta absolutamente nada. Ujú, Entonces, ni siquiera son podcasts que son muy largos, porque es una media de unos 6 o 7 minutos, pero es una píldora exacta para que pases a la acción. Entonces, ¿para qué voy a tener que tener un podcast de 45 minutos y que la gente se enrede? No, una píldora, vas a saco y ya pasas a esa productividad. Cuando escribo un libro todos los días, yo me escribo un capítulo del libro, no me voy a la cama sin escribir un capítulo del libro y lo hago a primera de la mañana. Por lo tanto, al final del mes, como son 30 capítulos los que yo escribo por libro, pues está terminado otro libro, ¿no? Entonces, es hacer la ley de Pareto. Yo cuando la aprendí me pareció que era fantástica. No es hacer el 80% y tener un 20% de resultados. Yo hago un 20% de trabajo para obtener un 80% de resultado. Y entonces ujú, eso se magnifica y es más fácil poder conseguir controlarlo así. perfecto. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller?
Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Y luego empecé a cambiar, empecé a utilizar otro tipo de estrategias, porque creo que la estrategia en la venta tienes que modificarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo soy muy de preventa. Entonces, lo que hago es sacar un libro en preventa. Entonces, yo ya sé cuánto interés tiene la gente y lo que hacen, en vez de solo comprar el libro, suelo leerlo incluso con ellos antes. Y esto me posiciona en varias cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de los libros, tu estrategia. O sea, ¿tú por qué escribes libros? Ujú. Cuéntame si desde el comienzo, desde que escribiste el primero o segundo libro, tenías una estrategia o si ha cambiado tu estrategia a medida que has ido escribiendo libros. Cuéntanos un poquito eso, Rosa. Totalmente, sí que tenía estrategia. De hecho, en el primer libro que hicimos lo sacamos por crowdfunding, conseguimos 3.500 euros, entonces no pagamos ni un céntimo, lo hicimos con Berkami y en 45 días sacamos el libro, ¿no? Entonces yo quería probar, había escuchado lo de el tema del crowdfunding y Berkami y demás, y entonces lo saqué por ahí. Mi segundo libro que le escribí yo ya sola, lo que hicimos fue atravesar a la masa, un efecto tsunami que yo llamo, de llevarles todos al mismo día y que ese mismo día lo posicionáramos en bestseller. Entonces todos fuimos en masa. Yo fui utilizando email marketing, mis grupos de WhatsApp, los de Telegram y demás, entonces toda mi gente seguía y eso lo hicimos con el primero, con mi segundo y con tercero, que los dos se posicionaron. Y luego empecé a cambiar. Empecé a utilizar otro tipo de estrategias, porque creo que la estrategia en la venta tienes que modificarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo soy muy de preventa. Entonces, lo que hago es sacar un libro en preventa. Entonces, yo ya sé cuánto interés tiene la gente y lo que hacen, en vez de solo comprar el libro, suelo leerlo incluso con ellos antes. Y esto me posiciona en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el de Vende más sin perder tu tiempo, lo que hicimos fue, yo le saqué el 10 de enero, el 10 de agosto, perdona, y el 1 de septiembre empezaban conmigo una formación, que era un reto a coste cero, donde solo podían entrar en ese reto si tenían comprado el libro y me tenían que etiquetar por adelantado, porque si no con Amazon no me dejan ver la captura, con lo que eso me daba una visibilidad ampliada y luego me permitía también meterme en unas jornadas, que las jornadas ya pagaban 60 pavos. Entonces ya solo con el libro y las jornadas yo ya ganaba 70 pavos de cada una de las personas y Ujú, conseguimos a 120 personas que entraron. 120 personas que entraron en un reto y de los cuales, mientras íbamos haciendo el reto, iban leyendo un capítulo del libro. Eran 30 capítulos, 30 días. Entonces, ujú. cuando se terminó el día 30, el día 6 Sí. estaba ya todo el mundo había leído el libro. A mí me permitió que durante todo ese mes pasaran al programa de aprender a comunicar para vender, habiéndote comprado primero tú, que es Radar, que son 6.000 pavos más IVA. Y entonces ahí ya hubo gente que directamente entró a trabajar conmigo y entonces hizo que ese libro, sin haber sido publicado, solo por leer los capítulos y trabajar conmigo, se vendiera en 180.000 euros. Entonces, el día 6 cuando se publicó, yo tenía ya 50 comentarios reales de gente que lo había hecho y eso me permitió dar otro plus. La gente que lo hizo se vino a una sesión conmigo y hemos repetido el reto. Por lo tanto, es un libro que habiendo salido el 6 de octubre, hace nada, 3 meses, ya ha vendido más de 240.000 euros. Los dos últimos libros no les hemos posicionado como bestseller, es verdad, entonces no ha llegado en esa fase de preventa. Algunos sí que lo hemos logrado, ¿eh? Además, incluso de clientes, Raquel Galeano ha conseguido su bestseller y lo hemos hecho también en preventa. Lo que nos permite es que tener otro tipo de cliente mucho más comprometido y me hace más facturación que simplemente el Ah, libro. por supuesto. Entonces, Sí, como sí, un sí. libro, para mí lo que es Ujú, facturación, porque a mí que te pongan el sello de bestseller me da exactamente igual, lo que yo quiero es un long seller, no un bestseller, quiero que se siga ujú. vendiendo continuamente, Exacto, pues exacto. eso sí me lo hace más fácil la preventa y sobre todo porque me provoca el interés, sé qué tipo de clientes me hay, puedo conseguir hablar con ellos, porque entonces se meten dentro de mi comadreja, por así decirlo, o sea, se empenten en mi comunidad, dentro de mi telaraña, y yo puedo ya ir conectando con ese público, haciendo una serie de vínculos que de la otra manera no es posible. Ujú. También me decías antes de que a partir de ahora, o no sé si ya, tu idea es escribir un libro cada X tiempo. ¿Nos puedes contar un poquito Cada esto? mes. Cada De mes. este año me he propuesto tener 6 libros vendidos, más a mayores, aunque creo que se superará.
empecé en septiembre porque yo siempre dije, a mí me gustan mucho los retos, soy un enneagrama 8, soy una tía competitiva, un arquetipo más de gobernante, Tauro, no sé, tengo todos los equilibrios para que las cosas puedan conseguir salir. Y admiro mucho a Raymond Samson y él consiguió publicar 6 libros en 6 meses. Y yo siempre dije, me tengo que hacer un Samson. Entonces, empecé en septiembre con el de mi hijo, yo ya estaba escribiendo el de Vende más sin perder tu tiempo y estábamos escribiendo al mismo tiempo uno de deseo que era cero excusas, cero súplicas. Y entonces dijimos, perfecto, pues entonces sacamos el de impulso, sacamos el de Vende más y el libro de deseo y pareja que tienen un deseo sexual muy activo, le sacamos en noviembre. Entonces sacamos uno en septiembre, otro en octubre y uno en noviembre. Pero mientras hacíamos el reto de Vende más sin perder tu tiempo, me di cuenta que había algo que les limitaba mucho en la cabeza, que mis libros suelen ser así, y entonces es que estaban todo el rato jodiéndose la mente, pero no se la follaban. Y yo dije, mira, tío, lo que tienes que hacer es follarte la mente y deja de joderte. Y dije, ah, libro de diciembre. Y entonces en diciembre, cuando estábamos arrancando y a finales de noviembre, pensé en que podíamos hacer algo como un poco más disruptivo en estrategia. Entonces el libro de Fóllate la mente salió el 31 de diciembre y dije, nadie se va a atrever a sacar un libro el 31 de diciembre y que el 1 de enero publique otro libro, 24 horas más tarde. Y como yo soy muy de retos, pues decidí que utilizaba esa parte, la mitad del libro está escrito por mí y la otra mitad está escrito un capítulo cada uno por todos mis clientes. Entonces utilizamos un libro colaborativo donde no solo les posiciona a ellos, sino que ahora mismo ellos pueden hacer conferencias, venden, tienen su productividad con el libro de autor, no habían conseguido escribir un libro, les han entrado el gusanillo, entonces hay 50 personas que han publicado un libro y nos estamos haciendo una colaboración mutua, porque al final es eso. Entonces, a 100 consejos del éxito salió el 1 de enero y yo espero que en febrero tengamos Mi casa, mis reglas, en mi vida y Ujú. mis negocios para poder aprender límites, que ya está hasta la portada, y que en marzo podamos conseguir sacar el de estrategia, inteligencia artificial y ventas en tu negocio. Ujú. Qué bueno. Vamos a ir cerrando un poquito la entrevista, Rosa, pero hay un par de preguntas que me gustaría hacerte. Una, tú trabajas ahora con tu pareja Ujú. y cada vez hay más emprendedores que hacen lo mismo, ¿no? Que como tú, bueno, pues se dedican a tareas diferentes, pero luego ven la posibilidad de ser tu propio jefe, de hacer lo que te gusta, etcétera, y te sumas al cargo y muchas veces es con tu pareja. ¿Cómo es trabajar? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener? Y los inconvenientes, cómo superarlos de trabajar en pareja. Mira, una de las cosas que me permitió, y además yo emprendí en el tema de pareja, es que yo veía muchísimas parejas y veía que muchos eran emprendedores, pero quien no sabe manejarlo bien y poner su límite, el 80% se separa. Y esto no es una Ostras. cosa desmesurable. Entonces, cuando tú Ajá. te haces socio de tu pareja, Carlos Blanco ya te dice en su libro que no tu pareja ni de coña, porque si se rompe puedes conseguir joder el negocio. Yo llevaba muchos años con mi marido cuando decidimos montar la primera empresa y luego a los 3 años apareció la segunda. Marcamos muy claro las reglas. Yo no me meto en su trabajo, él no se mete en el mío. Tenemos muy separadas nuestras reglas y siempre tenemos un beneficio a mayores y es lo que más le aporta a la empresa. No es el ego de cada uno, sino cómo va ese tipo de relación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos despachos. Este es el mío y enfrente está el suyo. Entonces, nosotros como que estuviéramos trabajando fuera en un sitio, nos vemos, eso nos permite que podemos echar un polvo a las 11 de la mañana y decirle, oye, tío, vamos a descansar, ¿no? Que eso también tiene un beneficio extra. No, nos permite tener nuestros jefes, pero yo le digo qué es lo que nos proponemos, por ejemplo, publicar un libro. Él es el que revisa toda la parte de ortografía y demás, y cuando él termina de revisar, él manda que alguien maquete. Entonces, yo sé cuál es mi función, que es escribir, el poder conseguir tener los títulos, la venta y demás, y él se encarga de otra serie de cosas, pero así con todo. O sea, yo soy la vendedora y él es el que hace las facturas, yo me encargo de la terapia de la membresía, él consigue hacer toda la parte técnica, las landing, todo lo que tiene que ver. Entonces, tenemos muy dividido nuestro trabajo y nunca, nunca, nunca criticamos y juzgamos al otro, tratamos de entenderle desde la parte de empatía, sabiendo cuáles son esos límites. Entonces, aquellas personas que quieran emprender en pareja, yo les diría que primero estén muy solidificados en pareja, que tengan claro qué es lo que está funcionando y que los dos tengan la misma intención. Porque hay uno que a veces tira y ayuda a la pareja, pero no quiere emprender. Y entonces lo que hace es restar. Y luego al final esos problemas te les llevas a la cama, ¿no? Hablaba hoy con un compañero que me decía, joder, Rosa, tía, es que si yo tuviera a Sergio, le digo, ya, tío, tú no tienes a Sergio le tengo yo. Es que mi pareja Ujú. no me apoya. Y es que, fíjate, no he conseguido facturar 14.000 euros porque mi pareja no ha hecho las facturas. Eso no puede ser. No Ujú. puede ser. Entonces tenemos que estar todos a una. Ujú. También te he oído que tú antes tenías cierto equipo, pero Ujú. ya no lo tienes, sois tu pareja y tú, y facturáis
mucho, has dicho 2 millones o más de 2 millones de euros. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo te organizas? O sea, cuéntanos un poco cómo llegas a esto. Yo delego, pero con contratos de prestación de servicios. No quiero ya a nadie a mis espaldas, ni de coña. O sea, no voy a contratar a nadie más. Este país no está previsto para que tú contrates a gente, porque encima los empresarios somos los gilipollas. Y entonces, en mi caso, esto no va a volver a pasar. Entonces, yo contrato, o sea, por ejemplo, si me tienen que hacer la portada o la maquetación, o tengo que hacer una landing, si quiero hacerla más rápida, porque podría hacerlo yo, pero ¿para qué voy a estar invirtiendo ese tiempo para no gastarme 3 euros cuando de repente puedo conseguir estar generando 1000 en una hora mía de ventas? Pues no tiene sentido. Entonces, lo que hago es contratado de prestación de servicios, hablo con gente en el que les digo, necesito esto con esta fecha y este tiempo, dime cuál es el precio, pago la factura por adelantado, entonces puedo tener a mi copy, la persona que hace la edición de libros, quien me graba, la maquetación. O sea, yo trabajo con gente que forman parte de mi equipo, pero no son míos. Estos trabajan con muchas más otras personas. Entonces, contrato de prestación de servicios, todo clarito y sin problema. Perfecto. Y ahora para ir cerrando de verdad las tres últimas preguntas, dinos algo que te interese, que quieras ofrecer a nuestra audiencia, a la Ujú. audiencia de Triunfa con tu libro, bueno, de las cosas que tú sabes hacer y tienes experiencia, no sé si quieres ofrecer algo. Mira, nosotros ahora hemos abierto, y de hecho esto es una locura mía, Ana, ¿eh? Esta es una de mis pajas mentales que además sé que se va a conseguir, y es que hemos creado como una membresía que se llama la Montaña Rosa de las Ventas. Hemos cambiado mi nombre, en vez de Rosa Montaña es Montaña Rosa, que esto yo nunca había caído con ello, pero un cliente mío me dijo, tío, yo estoy como una montaña rosa, subo, bajo, hostias, vaya vértigo, no sé qué Qué y tal, bueno. subidón, y se lo debo a Rubén, que de repente hizo ese clic y en mi cabeza fue, ¿no? Entonces, es una membresía donde tienen estrategias sobre las ventas y te explicamos muchos qué es para que ellos pasen a formar parte. Porque a veces dicen, es que yo querría conseguir escribir un libro, ya lo tengo escrito, pero es que ahora no sé cómo venderle, es que ahora no sé cómo poder conseguir esto, sacar clientes, es que cómo puedo hacer un reto de WhatsApp, ¿no? Y es que, claro, es muy fácil, lo veo en otros, pero no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pues el primer día, que además lección que te pierdes, lección que ya no recuperas, que ya veremos si luego le saco un porcentaje para que tú puedas conseguir tenerla. El primero, por ejemplo, ha sido que ha empezado ahora en enero, el Día de Reyes, porque tenía que ser los Reyes Magos que te traían un regalo extra. Se hizo un reto de WhatsApp. Yo la primera vez que hice el reto de WhatsApp, porque no tiene nada que ver con otros retos que hay, que utilizamos mucho psicoterapia sistémica y mentalidad, con un tráfico totalmente frío facturamos 24.000 euros. Pero la segunda vez fueron 124.000, me parece que se fueron 119.000, algo así, con 111 personas en tráfico frío, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? Que cuando la gente ha visto esa clase, que es de 36 minutos exactos, han flipado. Entonces, aquellas personas que no saben cómo conseguir moverse, visibilizarse, que quieren más estrategia, que quieren vender, romper las objeciones de sus clientes, saber cómo pueden hacer cosas, yo les invito a que vengan a la Montaña Rosa de las Ventas, que van a pagar 100 pavos al mes, muy poquito, y además incluso ellos se van a llevar afiliación porque si les va bien, yo ganar, pero que también el resto gane, ¿no? Entonces, en 15 días tenemos 85 personas dentro que están flipando y que ellos mismos están atrayendo a su propia gente. Y tengo ahí un objetivo y es que este año serán 1000 los que entren dentro de la montaña rusa de las ventas y genera otro tipo de abundancia distinto. Qué bueno. Si quieres también compartiremos el enlace de la montaña rusa de las ventas para a cualquiera que quiera hacer todo lo que has dicho tú, que quién no quiere, ¿no? Hacer todo eso. Vale. Claro. Rosa, ¿cuál es tu libro favorito? ¿No? Eso me lo pone súper complicado, ¿eh? Porque es que te puedo recomendar tantos. O sea, como me encanta leer, alguien que lea poco. Mira, a mí hubo un libro quizás en ficción, o yo le tengo por ficción, podría ser no ficción, es Albert Espinosa, El mundo amarillo. A mí ese libro me cambió mucho la vida, que además se le habla como en desarrollo personal sobre qué pasó en su cáncer y demás, y yo soy una fiel seguidora de Albert Espinosa, lo he leído absolutamente todo. Es verdad que los dos últimos libros está perdiendo su magia y su esencia, o a mí no me parece que sea la misma, entonces, por eso de los últimos no habría. Pero ese libro, por ejemplo, es un gran cambio para alguien que pueda conseguir leer. Y luego, por ejemplo, mira, te voy a dar un libro también de ficción que me ha gustado mucho de Eloy Moreno. Hay dos, ¿eh? Cuando era divertido, que habla de parejas, es espectacular, pero son hostias como panes. Que me ha gustado mucho. Eloy Moreno es una persona que me gusta mucho cómo escribe. Y el de Invisible me ha parecido espectacular. Creo que todos los padres que tengan hijos o que sean profesores, docentes, incluso cualquiera que pueda conseguir vivir un tipo de presión y juicio crítica, tiene que conseguir leerle. Y en no ficción te diría que el de Vende más sin perder tu tiempo, pues aunque lo haya escrito yo, es un libro
que a mí me ha cambiado la vida, porque creo que lleva 19 años de posibilidad de venta, y Orgasmos Mentales, que también le escribimos, y le digo escribimos porque mi chico lo corrige, tiene que leerle la gente porque todavía no puede ser que casi un 60% de mujeres no sepa lo que es un puto orgasmo ni sepa pedirlo. O sea, no puede ser que de repente haya parejas que no tengan una guía de suministro para saber cómo trabajar con sus parejas, cómo las mujeres y los hombres pensamos de una forma distinta, cómo podemos conseguir pedir cosas, cómo no tenemos que seguir con tantos tabús. Y a mí me sorprende mogollón, no que exista una ablación clitoriana en ciertos países, es que aquí todavía en España sigue existiendo una ablación mental. Entonces parece que hay de cosas que no podemos hablar, que no se pueden decir. Entonces, a mí esos libros me han cambiado la vida, pero también a mis clientes. Muy bueno. Y para terminar, Rosa, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar, como te he entrevistado a ti, para este podcast y este canal en YouTube? Pues mira, te voy a recomendar, podría recomendarte mogollón, ¿eh? Y puedo mandarte más de 30 si quieres gente muy interesante. Pues Eh, no te digo que no, ¿eh? Buah, pues te paso todo. Empiezas a hacer listado y solo tienes que decirles, me he hecho Rosa Montaña y te van a decir, sí quiero, sí quiero, no, Pues no hay genial. problema. Mira, te voy a presentar a Raquel Galiano. Raquel Galiano acaba de sacar un libro, ella es ingeniera de caminos, tiene una empresa de construcción y hace en temas de obras públicas. Y le ha echado dos huevos, Ana. O sea, este libro salió un poco de, le dije, yo creo que tienes que escribir todo esto. Consiguió escribirlo en poco más de 30 días. Se llama De la rentabilidad a la amabilidad de tu negocio. Saca la mierda de tu negocio. O sea, de la amabilidad a la rentabilidad, saca la mierda de tu negocio. Ese es el título. Y ha tenido los santos huevos, que además me escuchó, que en la contraportada sale ella cagando en una taza del váter con una fotografía. Alguien que es ingeniera, que ha conseguido Es que es posicionarse ingeniero como de caminos, sí. bestseller, está acostumbrada a hacer facturaciones altísimas y además ha roto el mercado de los ingenieros y hemos utilizado una técnica con ella dentro del libro para poder conseguir que sus clientes, que son instituciones públicas y privadas, les hagan que facture ya más. Entonces, Raquel Galeano va a ser la persona que te voy a presentar. Vale, perfecto, muy Pero te voy interesante. a traer Veo, más, veo ¿eh? la montaña rosa por ahí detrás, ¿eh? A tope, a tope, a tope. Sí. Bueno, Rosa, ha sido un placer entrevistarte. Yo creo que es una entrevista que quien lo escucha la tiene que escuchar despacito porque se cuentan muchas cosas. Mm. Es una entrevista también para tomar notas. Yo animo a todos los que estéis escuchando, bueno, pues a aprender de gente como Rosa, que va muy por delante. Y bueno, qué mejor forma de aprender escuchándolos y también, por supuesto, comprando sus libros y los que os animéis haciendo su membresía. Así que muchísimas gracias, Rosa, por haber estado ahí, por haber compartido tanto valor. Y nada, a por los siguientes libros, un libro al mes. Vamos a ver, de hecho, además, cuando te pones un objetivo como asa por ello, lo irán viendo en rosamontana.com para que las cosas funcionen, así que les iremos contando para que vean que no hay trampa ni cartón. Un abrazo, Rosa. Gracias a ti, Ana.